Ahí, bueno. Bueno, entonces dice, introducción a Multisim para electrónica 1. Objetivos, aprender a utilizar Multisim para el simulado de circuitos electrónicos. Aprender a hacer mediciones y análisis en AC y DC en Multisim. Usar Multisim como herramienta de apoyo para la clase teórica de electrónica 1. E incorporar el uso de Multisim para el proyecto de laboratorio. Bueno, más que todo es como un repaso. Hay alguna cosita que tal vez lo de DC, que si no se los enseñé en circuitos 2, pero aquí lo vamos a ver. Bueno, a ver, la interfaz de usuario. Si se recuerdan que aquí está el botón de Stop y Start Simulation por acá. Al próximo. Apagan los micrófonos, por favor. Permítame. Ahí, bueno. Entonces, como les estaba diciendo, tenemos aquí el área de trabajo. Tenemos acá, dice componentes más utilizados, que aquí tenemos la fuente, sources, place source, place basic, elementos básicos, diodos, transistores. Estos son amplificadores operacionales. Esto es para la, ¿cómo se dice? Diseño digital, son compuertas lógicas. Estos también son compuertas lógicas, solo que de otro tipo de construcción. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar más que todo es place source, place basic, donde están resistencias, transformadores, capacitores, inductores, los diodos también, y los transistores. Ya lo demás no lo utilizamos, al menos en esta clase. ¿Qué más? A ver, ventana de diseño. Ya saben que cuando hacemos un archivo nuevo, por ejemplo, hago una ventana nueva, se me crea aquí, ¿verdad? Igual si se recuerdan cuando creaba un bloque nuevo, por ejemplo, una caja negra aquí, le pongo ejemplo electrónica 1. Le pongo 2 entradas y 2 salidas, por ejemplo, y se me crea aquí, ¿verdad? Aquí puedo ver las ventanas. Aquí están las inputs y aquí están las outputs, ¿verdad? Puedo crear mi cajita negra acá. Aquí tengo otro archivo. Después, si hay algún error de simulación, pues aquí lo dice. Y si igualmente si la simulación salió exitosa, también dice aquí. Aquí se ponen unas lucecitas verdes, estado de simulación, como cargando. Y aquí tenemos los instrumentos, ¿verdad? Multímetro, generador de funciones, batímetro, osciloscopio de 4 canales, el bode plotter y otros más que no los usamos. Igual este Logic Converter, si este también es para diseño digital. No lo vamos a utilizar en esta clase. Ok. Aquí dice un resumen de la descripción de las secciones de la interfaz principal de Multisim. Después pasamos aquí al procedimiento. Dice, podemos abrir la librería de componentes de 3 maneras, utilizando control más W. También aquí en place, donde está place, y aquí está component. O simplemente acá tenemos los atajos, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil de utilizar? Yo utilizo estos de acá arriba.
Después dice, en este curso trabajaremos con los siguientes grupos de componentes. Entonces en el sources vamos a trabajar con power sources, AC power, una fuente de voltaje. Esta es la RMS, una fuente de DC. El tierra, ¿verdad? Recordemos que ningún circuito en multisim funciona sin el tierra. Y signal voltage sources son estas, ¿ve? Estas sí ya son, esta fuente AC sí es de valor pico, ¿verdad? Aquí dice, un voltaje pico. Y si se recuerdan la otra decía, dice RMS, ahí está, 120 VRMS y esta dice un voltio pico. Igualmente las de corriente, ¿verdad? Ahí están, después switches, transformadores, resistores, capacitores, creo que lo único que no vimos en circuito 2 fueron los switches. Déjenme ver. Aquí están los switches, ¿ve? Hay varios tipos de switches. Este es uno normal. El más sencillo va a un interruptor sencillo. Hay interruptores dobles, triples, igual. Déjame ver. ¿Dónde están esos? Este sería uno de 2 posiciones. Estos son controlados por voltaje, algo así como un relé. A ver, déjame ver. Vamos a poner este. A ver. Ahí está, bueno, así se haría un doble o un triple. Simplemente ponemos varios así. Bueno, ¿qué más? Switch, transformador, resistor, capacitor, transformador, ya lo vimos. Resistencia también, inductores, capacitores. ¿Qué más? Los potenciómetros. Creo que los potenciómetros tampoco los utilizamos en circuito 2. Sí, yo todas las grabaciones las subo, Lini. Ahorita estoy grabando. A ver, los potenciómetros. Aquí está, potenciómetro, ¿ve? Bueno, podemos elegir cualquiera si se recuerdan y solo le damos doble clic y aquí podemos cambiar el valor, ¿verdad? Y el incremento también. Y con esta barrita le incrementamos el valor. O sea, aquí si es de 10 ohmios, el 100% serían los 100 ohmios, ¿verdad? Si lo ponen al 50%, tú solo estaría agarrando el 50%, que sería 50 ohmios, ¿verdad? Después, diodos, los diodos están acá. Hay varios tipos de diodos, como ya vieron en la clase, ¿verdad? Diodos rectificadores, diodos LED, estos son más que todos los rectificadores, si no me equivoco. Ya saben que para saber exactamente las propiedades de un diodo, lo que hacemos es, el código del componente, lo buscamos su datasheet en Google, ¿verdad? El diodo Zener, switching diode, LEDs, fotodiodos, diodos de protección. Estos son los puentes de diodos que ya están hechos. Por ejemplo, cuando vamos a construir, digamos que vamos a construir una fuente de voltaje lineal, o sea, eh, con un puente de diodos. Entonces, al hacer el circuito, nosotros lo representamos así, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá. En el papel representamos así el circuito, ¿verdad? Hacemos el puente de diodos. Y lo podemos construir con 4 diodos, pero en realidad no es muy, ¿cómo se dice? Técnico en eso. Los fabricantes ya
ya venden como un cubito así donde ya están los 4 diodos internos. Vamos a buscar aquí fuente de diodos, rectificador, datasheet. Miren como este, ¿eh? Así son, así los van a encontrar. Entonces, estas serían las entradas de AC, las patitas de en medio y las de las esquinas son las salidas, positiva y negativa, ¿verdad? Así los encontramos al momento de que al construir uno no vamos a hacer el puente de diodos nosotros, sino que lo compramos así ya hecho. Es mucho más práctico y funciona mejor. Ok, a ver. Después transistores, BJT, NPN o PNP. Estos están acá. BJT, NPN, PNP. Aquí hay unos compuestos como los Darlingtons. Bueno, aquí hay Darlingtons, NPN, PNP. ¿Qué más? Los IGBT, los MOSFETs, los JFETs, que eso los van a ver después. Ok, entonces modificación de componentes, dice. Para cambiar la orientación de algún elemento, haga clic derecho y le aparecerán las opciones con sus atajos de teclado. Ok, entonces acá, si se recuerdan, esto ya se los había dicho, que era control R, ¿verdad? Mucho más fácil para cambiar la orientación de un elemento. Después dice para modificar algún componente, haga doble clic sobre el mismo, ya saben, para cambiarlo el valores. Por ejemplo, esta fuente lo puedo cambiar. Amplitud de voltaje, aquí está, puedo cambiar el offset, la frecuencia, si le quiero poner un delay para el encendido, puedo cambiar su fase, puedo poner distorsiones, dice ahí, sea armónicos, pero eso no lo utilizamos, ¿verdad? Prácticamente lo básico. ¿Qué más? Si desea cambiar un componente por otro, haga clic derecho sobre el elemento que desea cambiar y seleccione Replace. Bueno, esta no la he usado yo, esta función. Lo que hago yo generalmente solo borrarlo. Lo borro y pongo el otro, ¿verdad? Pero sí es útil. Ok, dice, ejemplo 1.1, simula el siguiente circuito de multisim. Dice, este no lo van a incluir en el informe. Lo vamos a hacer. Una fuente de voltaje BRM SAD 120, el tierra. Dos resistencias. A ver. Pongo aquí el 6.8K. La copio y la pego acá. Y ahora pongo los LEDs. Los LEDs están aquí en diodos. LED. Ahí se dice LED 1 y LED 2. Solo es este LED blue. LED blue. Y este es un LED anaranjado, LED orange. Ahí está. Y este lo pongo hacia acá. Y después le pongo un diodo rectificador. Dice el 1N. Vamos a buscarlo acá. Aquí está. Ponemos 2. Ahí, este lo colocamos en esa dirección y este en la dirección contraria, ¿verdad?
Ahí. Entonces dice, vamos a ver, vamos a verificar que está todo bien, 120, está en 1 Hz, aquí tengo que cambiarlo, ¿verdad? A 1 Hz, 6.8K, los diodos 1N, 407, está bien. Bueno, entonces ahora vamos a repasar mediciones, ok, entonces por ejemplo, si se recuerdan mediciones de voltaje, si son mediciones que tienen que ser BRMS, entonces las hago con el multímetro, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Si quiero medir el voltaje de esta resistencia, pues pongo acá. Y lo pongo aquí, ¿verdad? Lo configuro. Después, si quiero medir, por ejemplo, la corriente de la fuente. La estaría midiendo aquí, ¿verdad? Y solo lo configuro que mida amperios en AC. Y ya saben que esto me va a dar valores RMS, ¿verdad? Después vamos a ver qué otra herramienta. El osciloscopio. Vamos a hacer un repaso del osciloscopio. El osciloscopio, por ejemplo, voy a medir acá. Y voy a medir el LED 1. El voltaje del LED 1. Y voy a medir el voltaje del LED 2. Si se recuerdan, para que las gráficas me salgan así de diferente color, entonces solo le cambio el color aquí, ¿verdad? Esto lo voy a poner en azul. Y esa la dejo en rojo, ahí. Y bueno, ahí creo que ya está bien. Le damos acá en simular. Y ahí está, miren, por ejemplo, acá en el multímetro tengo que en la resistencia hay 64 voltios. Y la corriente consumida es 17.153.158 miliamperios. Vamos acá al osciloscopio. Si se recuerdan, hay que configurarlo, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. Ahí ya va. Ajá. Ahora cambiamos las divisiones. Ahí en 50 divisiones. Se mira bien. Ahí, ok. Entonces, ahí podemos ver el voltaje de LED, ¿verdad? Ya sabemos, en el ciclo positivo, pues este voltaje de acá, bueno, viaja una corriente acá, ¿verdad? Y se activa este, que es el voltaje rojo, la onda de voltaje rojo. Pues en el semiciclo negativo, pues la corriente viaja hacia acá y es la onda de voltaje azul, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. Si se recuerdan de los cursores que están por acá, podemos medir amplitud con los cursores. Por ejemplo, si quiero medir, lo voy a poner en 5. Y para cambiar el color del fondo, el botón de reverse. Quiero medir la amplitud de esta onda, entonces lo pongo acá y me va a salir acá en 2. El voltaje de channel B, aquí está, es channel B, es la onda de color azul. Y estoy en el cursor número 2, entonces aquí está T2, 60.864, ¿verdad? Aquí. Y si se recuerdan que hay unas opciones acá que puedo ir a un máximo, puedo ir al siguiente máximo, al máximo anterior, puedo ir a un mínimo, puedo poner yo el valor de X o el valor de Y que yo quiera, que me encuentre el cursor.
Y bueno, eso es básicamente, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Para mover con precisión los cursores, podemos usar estas flechitas de acá. Ahí se mueve un poquito. El reverse, la escala. Bueno, las escalas ya las vimos, ¿verdad? Aquí está lo de los cursores, las funciones set x value, set y value. Después dice para reducir la velocidad del gráfico del osciloscopio. Dice en Simulate, Analysis and Simulation, Interactive Simulation, selecciona la opción Maximum Time Step. Puede cambiar el valor para obtener la velocidad que desee. Entonces, si queremos que la gráfica corra más lenta, digamos, entonces cambiamos el valor. Aquí va. Dice Simulation. Interactive Simulation. Vamos a ver. ¿Dónde está esa opción? Déjenme ver. Perdón. Tengo que ponerle pausa para cambiar esas opciones. Aquí, Interactive Simulation. Y decía que cambiáramos, selecciona la opción Maximum Time Step. Aquí está. Maximum Time Step, dice, la podemos cambiar. Ahí está en 0.1, ¿verdad? 0.1 microsegundos. O la podemos dejar en automático. Ahí, si desactivo eso, se determina automáticamente. Bueno, aquí dice ejemplo 1.2. Este sí ve en el informe. Entonces dice, simula el siguiente circuito y obtenga lo siguiente de manera precisa. Considera el capacitor C1 como salida. Y la fuente AKB2 de 240 BRMS 60 Hz como la entrada. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que estuvimos haciendo en circuito 2, ¿verdad? Medimos acá el voltaje de pico de salida. Así pico, ¿verdad? Aquí está en BRMS, entonces no van a obtener acá con el osciloscopio, no van a obtener estos 240, les va a dar mayor, ¿verdad? Después dice, perdón, es de la salida, sería acá, ¿verdad? Valor pico de la salida, o sea, del capacitor. Valor RMS en la salida, o sea, aquí van a poner un multímetro, ¿verdad? La diferencia entre los valores pico y de entrada, perdón, diferencia entre valores pico de entrada y salida y desfase entre las dos señales en MS. Entonces, sí, así estaría bien conectado aquí para conseguir el desfase. Y le agregan aquí el ángulo. Calculan el ángulo. Le agregan aquí, perdón. Después del desfase le agregan aquí ángulo. O sea, solo cambian ese tiempo en MS a ángulo, ¿verdad? Y lo anotan acá. Y después de la tablita ponen la fórmula, ¿verdad? Que utilizaron. Recuerden siempre los procedimientos, ¿verdad? Procedimientos matemáticos. Colocarlos. Ok. Después, aquí hay una cosa que sí no les expliqué de estos medidores punto. Medidores de punto. Dice, los medidores de punto facilitan la medición del voltaje, corriente y potencia. Estos simplemente se deben colocar sobre el nodo elemento que se desea medir y una vez la medición empiece, la simulación empiece, las mediciones se mostrarán en una ventana junto a ellos.
Entonces hay medición de voltaje, corriente de potencia, voltaje entre dos nodos, porque este voltaje simplemente mide en el nodo que lo pongamos al nodo de referencia, al tierra. Después dice ejemplo 1.3, simule el siguiente circuito y por medio de los medidores de punto obtenga lo siguiente. Vamos a ver. Aquí están los medidores de punto. Entonces, por ejemplo, aquí estaba, voy a poner este, por ejemplo, acá. En este nodo. Y esto lo voy a mover por acá. Voy a obtener, voy a quitar este. Voy a poner uno de corriente. La corriente que pasa por ahí. Y digamos que voy a poner este también. Que mida de acá a acá. ¿No? Ahí. Y sí, eso es básicamente, ok. O sea, al momento que le dé simular, yo acá voy a obtener los valores, solo que van a ir cambiando ahí. Bueno, este me dice el valor instantáneo. Después dice el valor pico pico. Después dice el valor RMS. Valor DC. Y la frecuencia. Igualmente aquí, valor pico pico, valor RMS y DC y la frecuencia. Entonces, si le damos, si le doy stop, y le doy doble clic aquí, obtengo esta parámetros, aquí está. Obtengo esta ventana que dice acá, donde yo puedo modificar qué valores quiero que se muestren acá. Por ejemplo, si yo no quiero que se muestre el valor, el instantáneo, lo quito. Esto, ganancia, no me interesa. No me interesa. Periodo no me interesa. La frecuencia sí me interesa. Este no me interesa. La fase no me interesa. Y le doy a aplicar. Entonces ahí ya me salen los datos que a mí me interesan de verdad. En esta fuente de voltaje solo me interesa el voltaje pico, pico, RMS y la frecuencia. Eso es todo, ¿verdad? Ok, entonces, por cierto, recuerden las capturas, ¿verdad? Al momento de hacer este circuito, toman una captura. Ya saben que no tienen que utilizar, las capturas de la guía. Y por cierto, se me olvidó decirles, se recuerdan que les había dicho que había que ordenar los circuitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este lo habíamos hecho con los medidores normales, ¿verdad? Con estos. Entonces aquí aquí se vienen a place, pueden poner un rectángulo para ordenar los circuitos. De esta manera, mira. Lo pongo ahí. Y a este rectángulo voy a centrar el circuito y le pongo un título. Texto ahí. Y este sería el ejemplo. Vamos a ver, ejemplo 1.2, ¿verdad? Ejemplo 1.2. Espacio. Y ahí lo pongo. Y otra cosa es, les había dicho también, ya para las últimas prácticas, ¿verdad? Del periodo pasado, que también aquí, por ejemplo, ponen los integrantes, porque esto me lo van a enviar, ¿verdad? Lo envían al correo. Integrantes del grupo. Juan Molina, número de cuenta, Después que Carlos García, no sé. Número de cuenta, y así, ¿verdad? Ahí estarían los 5. Ponen el ejemplo 1.2 y de aquí toman su captura, ¿verdad? Que ponen en el informe.
hacen la tabla, después de la tabla el cálculo del ángulo en este caso. Después me vengo al ejemplo, este sería el ejemplo 1.3, ¿verdad? Cuando me pide... Ah, no, 1. No, ¿dónde está el ejemplo 1.3? Ah, este es el ejemplo 1.3. Entonces hacen este circuito, colocan los medidores de punta e igualmente lo ordenan, ¿verdad? Ponen aquí place, graphics, un rectángulo. Ponemos el rectángulo. Centro el circuito para que se mire más ordenado y le pongo un título, ¿verdad? Este sería el ejemplo 1.3. Y de aquí tomo mi captura y realizo las mediciones, las lleno en la tabla. Y en este caso no hay ningún cálculo, entonces no iría ningún cálculo, ¿verdad? De esta tabla. Después, ¿qué dice? Generador de funciones. Ese ya lo vimos en circuito 2. Creo que hay nada que explicar ahí. Otra cosa, análisis y simulación. Aquí hay varias funciones bastante importantes. En circuito 2 vimos la del barrido de DC. Si se recuerdan que podíamos cambiar, lo voy a hacer aquí. Voy a borrar este. Recuerden que me envían el archivo de multisim, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con este, si quiero hacer un barrido de DC, perdón, de AC. Aquí en Simulate, Analysis and Simulation, me vengo acá y aquí está AC Swept. Entonces, dice Start Frequency, o sea, vamos a iniciar con una frecuencia. Si se recuerdan en el análisis de AC, de circuito 2 para hacer los ejercicios de filtro, ¿verdad? Entonces pongo una frecuencia inicial, pongo una frecuencia final. Aquí yo le voy a poner 100 Hz. Por décadas está bien. Análisis no logaritmo. Y en el output solo quiero que me dé, por ejemplo... Ah, por cierto, hay que enumerar los nodos, ¿verdad? Voy a enumerar este nodo. Voltaje LED 1. Y acá le voy a poner VLED 2. Que me muestre el nombre. Ahí. Entonces ahora sí ya puedo identificar bien los nodos, ¿verdad? Estaba en acceso aquí. Entonces en el output quiero que me dé acá el VLED 1 y el VLED 2. Aquí hay otras opciones de simulación. Por ejemplo, dice el máximo número de puntos. Eso ahí lo dejo. Y le doy correr. Entonces ahí está. Aquí le puedo cambiar el color del fondo para que se mire mejor. Entonces aquí lo que va haciendo el multisim es cambiando la frecuencia, ¿verdad? De 1 hasta los 100. Hasta los 100 Hz que le puse yo. O creo que no, se me cambió. Déjeme ver. Sí, había puesto 100 Hz. Ahí. Entonces va variando la frecuencia de 1 a 100, ¿verdad? Igualmente puedo hacer lo mismo con la amplitud. Puedo hacer acá. Single frequency aquí. Con la amplitud, fíjense bien. Para hacerlo con la amplitud, aquí está. Dice Multisim incluye en Analysis and Simulation las herramientas llamadas AC-Swep y DC-Swep, los cuales son una forma de analizar los circuitos en diferentes puntos de trabajo. AC-Swep analiza la respuesta de frecuencia del circuito bajo una entrada C, mientras que DC-Swep simula una secuencia de distintos puntos de operación del circuito DC.
La configuración de ambos es muy similar y sencilla. Estas herramientas serán utilizadas principalmente para el estudio de los transistores y serán de mucha importancia para los laboratorios de electrónica 2 y también para el de 1. Entonces, en el DC Sweep solo nos permite hacer, AC Sweep solo nos permite hacer cambios en la frecuencia. En el DC Sweep aquí sí hacemos cambios de amplitud de voltaje. Entonces, dice AC Sweep, primero se configura las frecuencias de los parámetros de la frecuencia, como lo dice acá. Ponemos una frecuencia de inicio, una frecuencia final, el tipo de barrido que queremos que haga, si lo queremos por décadas o lineal o octavas. Y seleccionamos los outputs, podemos seleccionar varios outputs y le damos run. Mira, ahí está todo. Después acá en DC Sweep, vamos a ver, por ejemplo, si yo cambiara esta fuente, vamos a cambiar esta fuente por una fuente DC. Voy a poner esta, 12 voltios. Le voy a poner 100 voltios. Ahí, entonces me vengo acá a simular, análisis en simulation. Acá en DC Swept. Y aquí está V1, de V1. Entonces digamos que quiero que inicie de 0 voltios hasta los 100 voltios. Que vaya incrementando de 0.5 en 0.5. Y en la salida que me dé los voltajes VLED 1 y VLED 2. Después puedo configurar otros análisis, que aquí generalmente no los tocamos mucho. Le damos run. Entonces ahí pueden ver. Si se fijan, el voltaje el VLED 1 se mantiene casi en 0. Se mantiene casi en 0, ¿verdad? Que es el voltaje del LED, ¿verdad? Como este está conduciendo, aquí vamos a tener un voltaje aproximadamente de 0.7 y al no estar conduciendo, entonces este nodo se viene directamente acá, el mismo voltaje. Al no haber corriente acá, el mismo voltaje que hay en este nodo es el mismo voltaje de este nodo. Pues por eso va incrementando. Y si se fijan, ahí va incrementando, como le pusimos en la gráfica, en el análisis, que va incrementando de 0 hasta 100. Y ahí está, vamos a ver qué otro análisis. Bueno, después dice otro ejercicio. Ejercicio para cada